¿Qué puede ocurrir cuando cae quien parecía intocable en la política internacional? Annalena Baerbock, símbolo de una diplomacia moral y feminista, abandona la escena de forma inesperada. Su salida no solo tomó por sorpresa a sus rivales y aliados, sino que ha provocado un auténtico terremoto político en Alemania. No estamos ante un simple rumor ni una conspiración. Los hechos son comprobados y las consecuencias, inmediatas. La noticia se ha expandido como pólvora, generando preocupación incluso entre quienes antes cerraban filas a su alrededor. Representantes de Europa del Este intercambian mensajes de alerta, mientras que diplomáticos asiáticos ya no disimulan su inquietud. Incluso los aliados occidentales, otrora incondicionales, ponen abiertamente en duda la credibilidad y preparación de Baerbock. Y todo esto va mucho más allá de la caída de una persona. Pone en jaque la estabilidad de Alemania, el destino de nuestros impuestos y la confianza en las instituciones. Si ignoramos estos hechos, podríamos perder el control de nuestros propios recursos y dejar que otros decidan sobre nuestro futuro. Para entender el alcance real de esta crisis, primero debemos conocer el contexto y cómo Baerbock llegó al poder. ¿Realmente estaba preparada Baerbock para el puesto que ocupaba? Cuando Annalena Baerbock fue elegida para un cargo clave en la ONU, muchos la vieron como el nuevo rostro progresista de Alemania, joven, defensora de la diplomacia moral y símbolo de una política exterior feminista. Sin embargo, su nombramiento no pasó desapercibido. Era un cargo normalmente reservado a diplomáticos con décadas de experiencia, y pronto surgieron dudas desde Washington hasta otras capitales. ¿Tenía Baerbock la preparación y el temple necesarios para representar a toda una nación en una época de crisis? Desde el principio, entre bastidores, diplomáticos estadounidenses y europeos fueron francos. Su falta de experiencia y los tropiezos retóricos en momentos cruciales ponían en entredicho la imagen de solvencia alemana. Las críticas no eran solo sobre errores de forma, sino de fondo. Mientras estallaban conflictos reales, Baerbock insistía en priorizar la agenda feminista, hablando de lenguaje inclusivo en tratados de paz, mientras en Europa rugía la guerra. En la élite diplomática internacional, el desconcierto era palpable. Incluso sus aliados empezaron a distanciarse, cuestionando abiertamente su idoneidad. Y aquí surge el verdadero peligro. ¿Qué pasa cuando la ideología se impone sobre la experiencia? El país corre el riesgo de perder peso en foros clave, justo cuando más se necesita liderazgo firme y pragmático. Pero la verdadera crisis para Baerbock y para la política alemana no tardaría en escalar. Lo peor llegó cuando comenzaron a perderse apoyos y las acusaciones se volvieron imposibles de ignorar. Ni sus aliados más cercanos la respaldan. ¿Por qué? La caída de Annalena Baerbock no es solo un asunto interno. Diplomáticos del este de Europa y Asia han dejado claro su escepticismo. Para ellos, Alemania parecía ignorar la realidad explosiva en Ucrania y priorizar ante todo la agenda de género en plena emergencia internacional. Mientras el mundo pedía respuestas inmediatas y diplomacia firme, Baerbock insistía en discursos sobre política exterior feminista, dejando perplejos incluso a quienes antes compartían su visión. ¿El resultado? Preocupación y rechazo abiertos, no solo desde Moscú o Pekín, sino también entre socios tradicionales. Pero la distancia no se limita al exterior. Dentro de Alemania, el descontento se multiplica. Según las últimas encuestas, el 55% de los ciudadanos rechaza el nombramiento de Baerbock en la ONU, percibiendo su gestión como teórica, inexperta e incapaz de conectar con las urgencias reales del país. Las críticas arrecian. Errores de comunicación, falta de experiencia diplomática, decisiones que parecen responder más a una agenda ideológica que a los intereses de los ciudadanos. La crisis interna va más allá de un simple fracaso personal. El derrumbe de Baerbock ha encendido rumores de crisis partidista, alimentando la impresión de una política cada vez más alejada de las bases. El Partido Verde, antes visto como brújula moral de Alemania, está al borde del colapso tras la dimisión de Robert Habeck.
La formación se fragmenta entre radicalismo ecológico y una desesperación por conservar el poder a cualquier precio, perdiendo el rumbo ante la mirada atónita de sus votantes. Y las maniobras políticas no ayudan. Mientras los verdes tambalean, rivales como la CDU y el SPD aprovechan el caos para negociar cargos y alianzas, como el polémico apoyo a Baerbock en la ONU, para salvar equilibrios frágiles. Estas jugadas de despacho, lejos de tranquilizar, agravan la desconfianza pública. El ciudadano común asiste a un espectáculo en el que el reparto de poder parece estar muy por encima del interés general. El riesgo es claro. Si la confianza social se erosiona hasta volverse irreversible, el sistema político alemán podría desplomarse, abriendo la puerta a fuerzas radicales y a una volatilidad que amenaza décadas de estabilidad. Sin embargo, lo más grave está por venir: la gestión opaca de fondos públicos y sus consecuencias directas para los ciudadanos. El escándalo ya no es abstracto, ahora afecta tu dinero. Porque lo que está ocurriendo con Annalena Baerbock y la política exterior alemana es mucho más que un debate sobre valores o ideologías. Es una crisis que toca directamente tu bolsillo y el de toda la sociedad alemana. Hablemos de cifras. Durante su gestión, Baerbock ha estado implicada en el uso opaco de cientos de millones de euros provenientes de fondos públicos. Solo en los últimos meses, prometió casi 300 millones de euros en apoyo financiero a nuevos regímenes extranjeros, sin especificar nunca con claridad a dónde fue realmente destinado ese dinero. ¿De verdad todo era ayuda humanitaria? ¿O parte sirvió para legitimar políticamente a gobiernos de dudosa reputación, algunos con antecedentes gravísimos en derechos humanos? Y aquí es donde la opacidad se convierte en sospecha. Aumentos del 30% en los presupuestos para política exterior y cultural, sin resultados claros que justifiquen ese gasto. Millones y millones fueron canalizados hacia ONGs y proyectos internacionales, pero sin auditorías independientes ni seguimiento real. ¿Quiénes se beneficiaron? Pues, casualidad o no, muchas de esas organizaciones están conectadas a la red política de los Verdes, el partido de Baerbock. Así, mientras el dinero público se desvanece en el extranjero, en casa faltan recursos para escuelas, hospitales e infraestructura básica. Los contribuyentes alemanes financian con sus impuestos una diplomacia que, lejos de fortalecer el país, lo debilita. Y la factura no es solo social, sino económica. Las empresas alemanas ya planean mudarse al extranjero, incapaces de soportar los altos costes energéticos y la incertidumbre causada por políticas ideológicas y poco pragmáticas. Sectores industriales completos han sido golpeados por el llamado giro energético, que lejos de modernizar, ha destruido empleos y competitividad. Todo esto ha alimentado un descontento masivo, reflejado en el auge de fuerzas como Alternativa para Alemania, que capitalizan el rechazo a una élite política percibida como lejana y desconectada de la realidad. La falta de control y transparencia no solo erosiona la confianza en las instituciones, pone en riesgo el futuro económico del país y agota los recursos destinados a las generaciones venideras. Entonces, la pregunta es: ¿qué lecciones podemos sacar de este desastre y cómo evitar que se repita en el futuro? Cuando el dinero público desaparece, todos pagamos el precio. Este no es solo un asunto de escándalos o titulares. Estamos hablando de millones, cientos de millones, que deberían haber financiado escuelas, hospitales o pensiones, pero terminaron diluyéndose en estructuras oscuras y mal auditadas, muchas veces justificadas en nombre de la democracia o la transformación. El caso Baerbock nos deja una lección urgente. Sin transparencia, la democracia se debilita desde adentro. Por eso, es fundamental exigir auditorías claras, rendición de cuentas y resultados concretos de quienes administran nuestro dinero. No basta con confiar ciegamente en promesas o ideales elevados. Necesitamos saber cómo y dónde se invierten nuestros impuestos. Aquí, la sociedad civil y los medios independientes cumplen un papel esencial, investigando y señalando las irregularidades que otros prefieren callar. Recordemos, cuando las dudas crecen y la confianza se desmorona,
siempre aparecen alternativas políticas que prometen cambio. La estabilidad no es garantizada. Depende de nuestra vigilancia y participación. Ignorar estas señales solo perpetúa el ciclo de mala gestión y opacidad, y al final, el costo recae sobre todos nosotros. Ahora es momento de tomar posición y decidir qué Alemania queremos construir. La caída de un símbolo es la oportunidad para un nuevo comienzo real. Hoy más que nunca, el futuro de Alemania y tu propio bolsillo está en juego. Cada euro que desaparece en estructuras opacas es dinero que falta en escuelas, hospitales y pensiones aquí, en casa. No basta con indignarse, infórmate, haz preguntas, exige transparencia. Recuerda quién alertó sobre esto y quiénes se quedaron en silencio. El cambio solo es posible si exigimos responsabilidad. El futuro de Alemania depende de ti.